Antonio López de Santana nació en 1794 y murió en 1876. En el libro Seductor de la Patria, Santana nos cuenta su niñez que fue a base de engaño y de envidia. Ahora que está en su vejez, nos revela un hombre consciente de sus errores. La lectura nos muestra a alguien que en sus últimos años busca rehabilitar su reputación a través de la escritura. Es un Santana que acepta el impacto negativo de sus acciones y es consciente de la mala imagen que la historia le ha dejado. En el Museo de las Intervenciones nos habla sobre la intervención española en 1829. En los primeros años de México independiente, las conspiraciones españolas para reconquistar el territorio eran una amenaza constante. Fue aquí donde Santana, junto al general Manuel Mier y Terán, se consolidó como héroe. El rey Fernando VII envió una fuerza de 4,000 efectivos bajo el mando del brigadier Isidro Barradas. Desembarcaron en Veracruz y Santana fue fundamental en su derrota, consolidando su imagen de defensor de la patria. Sucesivamente nos cuenta la Guerra de los Pasteles, intervención francesa de 1838. Años después, México enfrentó otra intervención, esta vez por parte de Francia. Santana nuevamente en el frente sufrió una herida que le cambió la vida. Perdió una pierna y varios dedos de la mano derecha en un intento de desembarco francés. A pesar de la derrota militar inicial, esta herida lo catapultó a las categorías de benemérito de la patria y héroe nacional ante el Congreso. Al final se firmaron tratados que, aunque implicaron indemnizaciones para México, también le dieron a Francia el tratado de nación más favorecida. Sin embargo, su papel más controvertido llegó con la guerra contra Estados Unidos. Santana encabezó la defensa militar, pero su liderazgo fue desastroso. Se le atribuyen errores graves y costosos. Abandonó a las tropas en batallas cruciales como Padierna y Churubusco, y su plan de defensa del país y la capital fue deficiente. Tras la derrota en el castillo de Chapultepec y con las tropas estadounidenses avanzando, Santana abandonó la Ciudad de México sin presentar combate, un momento que marcaría profundamente su reputación. Igualmente, Texas fue una derrota con consecuencias. No podemos olvidar la expedición militar a Texas. Santana logró una sangrienta victoria en el Álamo, un episodio que hoy sigue siendo emblemático. Pero la victoria fue efímera. Fue derrotado en San Jacinto y tomado prisionero por Samuel Houston. Ahí, bajo coacción, firmó los tratados de Velasco, comprometiéndose a retirar sus fuerzas y no hacer la guerra a los tejanos. Tratados que, cabe destacar, fueron rechazados por el Congreso mexicano, sentado a las bases para la posterior anexión de Texas a Estados Unidos. Veracruz ha sido de los estados más importantes. Como anteriormente se ha mencionado, ha sido fundamental en cada paso que México ha vivido en su historia. Veracruz no solo es un puerto de entrada y salida, es una cuna de forjadores de historia, un bastión de resistencia y un espejo que refleja la complejidad y la pasión de quienes en sus tierras encontraron el impulso para trascender. Además es el lugar donde Antonio López de Santana quiere recuperar de nuevo el poder. Por ser un puerto clave, tiene gran importancia estratégica. Ahí recibe apoyo de simpatizantes, aunque también enfrenta vigilancia y desconfianza. Desde Veracruz organizó sus primeros movimientos militares y políticos, usándolo como base para avanzar hacia el centro del país. El ambiente en la región es tenso, lleno de rumores e incertidumbre por su regreso. Sin embargo, en el Museo de las Intervenciones nos cuenta más a detalle sobre la historia de Veracruz. En las primeras 2 intervenciones, Veracruz fue clave en su desarrollo. Después de haber acabado, tuvo una paz, pero esta paz fue efímera. Décadas después, entre 1846 y 1847, una nueva sombra se cernió sobre la nación. Los Estados Unidos, bajo el presidente James Polk, iniciaron una nueva invasión. Buscaban anexar California y Nuevo México. Diversas campañas militares se desplegaron. Avanzaron por el norte, pero fue desde Veracruz que el general Winfield Scott abrió el camino principal hacia la mismísima Ciudad de México. Veracruz, una vez más, la puerta de entrada de la agresión. Y aquí, en este lugar histórico, el exconvento de Churubusco,
donde se escribió una de las páginas más gloriosas de la resistencia. Entre mayo y julio de 1847, ese antiguo convento se transformó en una fortaleza, albergando a las tropas mexicanas de los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya. El 20 de agosto de ese año fatídico se libró una batalla heroica contra el ejército invasor. Aquí el pueblo defendió con sangre y honor su libertad. Por eso, en 1897, Benito Juárez lo declaró Monumento Nacional. El ex convento de Churubusco no solo es un edificio, es el testimonio de una lucha de una nación, el lugar donde surgieron hombres que parecían gigantes y donde se forjó la República Mexicana, un símbolo eterno de soberanía y espíritu inquebrantable, recordando que las defensas de México en ocasiones cruciales comenzó en sus costas en Veracruz. Historia de Texas. El libro aborda la pérdida de Texas como uno de los hechos más graves del periodo de Santa Anna. Se presenta a Santa Anna como figura central en esta tragedia nacional. Durante su mandato, México enfrentó la rebelión de los colonos texanos, en su mayoría estadounidenses que buscaban independizarse. Santa Anna intentó sofocar esta rebelión con una campaña militar, pero fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto en 1836. Mientras estaba prisionero, Santa Anna firmó los tratados de Velasco, donde para salvar su vida reconoció la independencia de Texas. Aunque estos tratados nunca fueron reconocidos oficialmente por el gobierno mexicano, esta acción provocó una enorme indignidad nacional y fue acusado de traición a la patria. A partir de ahí, la pérdida de Texas se convirtió en símbolo de su fracaso. En el Museo de las Intervenciones, la historia de Texas es una tierra que se convirtió en el punto exacto donde chocaron dos naciones, México y Estados Unidos, en la cual se desarrolló una lucha por la independencia y una guerra que cambió todo. México independiente abrió las puertas de Texas a nuevos colonos. Fue ahí donde empezaron las diferencias culturales, como la prohibición de la esclavitud. Después de tantas batallas, el general Santa Anna firmó los tratados de Velasco, buscando esta independencia para Texas. Para 1836, Texas ya se había declarado república y cuando finalmente se anexó a Estados Unidos en 1845, la tensión llegó a su punto máximo. Las tropas estadounidenses avanzaron rápidamente adentrándose en nuestro territorio hasta llegar a la capital. El final llegó con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Fue un golpe duro para México. Se dio más de la mitad del territorio, incluyendo lo que hoy es California y Nuevo México, a cambio de una compensación económica. Miguel Hidalgo y Costilla. Nació el 8 de mayo de 1753 y falleció el 30 de julio de 1811. A partir de la lectura El seductor de la patria, se dice que Santa Anna e Hidalgo tenían una comparación, ya que Santa Anna decía que Hidalgo no podía gobernar el país, se le comparaba con Antonio López de Santa Anna. También se sugiere que la imagen de Santa Anna podía estar junto a los bronces de Hidalgo y Morelos en la Cámara de Diputados, si su destino hubiera sido diferente. También se lanza una acusación contra Santa Anna, la de haber conspirado contra Hidalgo. Incluso se le usa como punto de referencia para resaltar la impotencia del padre de Santa Anna. Este creía que su posición social permitiría evitar la expulsión de su hijo de la escuela como si fuera el mismísimo Hidalgo. En el Museo de las Intervenciones, antes de que el cura Hidalgo iniciara su rebelión en el Bajío, el régimen en Veracruz se mantenía pasivo frente a las grandes tropas realistas. Sin embargo, todo cambió cuando Hidalgo avanzó con fuerza hasta el Monte de las Cruces. Ante su llegada, muchas familias ricas comenzaron a empacar sus pertenencias y huir temerosas de la violencia que traía consigo el movimiento insurgente. Durante su avance, Hidalgo mandó a matar al alcalde Riaño, una acción que reflejaba la dureza de sus métodos. Algunos relatos incluso dicen que Hidalgo no solo buscaba la independencia, sino que quería convertirse en el nuevo virrey de la Nueva España. Tras varios enfrentamientos, decidió retirarse hacia el norte con la intención de hacerse fuerte en Texas y reorganizar su lucha. Sin embargo, fue traicionado por el coronel Arredondo, quien lo entregó a las autoridades realistas. Así,
Hidalgo pasa a la historia como un personaje complejo. Por un lado, un líder que se levantó contra la injusticia y por otro, un caudillo cuyas decisiones y acciones generaron temor y controversia a la clase social alta.